Bueno, bienvenidas a otro encuentro de estudio de el I Ching. En el encuentro de hoy vamos a estar hablando de los hexagramas 61 y 62, que son Chong Fu, sinceridad interior y pequeño excedente. Comenzando por el hexagrama número 61, según el maestro Juan, nos dice: Chong significa núcleo, centro, medio o dar en el blanco. Por ejemplo, China se dice Chongguo, el país del centro. Medicina china se dice Chongyi, la medicina del centro, que hace referencia a la cultura china, es la cultura del centro. Fu significa sinceridad, confianza, honestidad, fiabilidad y honradez. Literalmente, Chong Fu significa dar en el centro de la sinceridad y la confianza. En la secuencia del hexagrama veníamos del número 60, que era la restricción. Entonces dice: cuando se establece la restricción, entonces la gente será digna de confianza. Así, después de la restricción sigue la sinceridad interior. Wilhelm traduce Chong Fu como verdad interior y Blofeld lo traduce como confianza interior y sinceridad. Aquí se utiliza sinceridad interior. Respecto del carácter chino, dice: el nombre del hexagrama se compone de dos caracteres chinos. El ideograma del primer carácter, Chong, es el dibujo de una flecha que da en el centro y atraviesa una diana, o sea, como un blanco. El rectángulo representa la diana y el trazo vertical la flecha. Solo una flecha que atraviesa la diana por el centro puede lograr el equilibrio, sin empujar la diana hacia la izquierda o la derecha. El segundo carácter, Fu, es el dibujo de una gallina empollando a sus pequeños. En la parte superior del ideograma hay una garra de gallina que representa a la gallina propiamente dicha. La parte inferior es la imagen de un pequeño con los brazos extendidos hacia arriba. La imagen de una gallina empollando un pollito se creó para expresar sinceridad y confianza. Al empollar polluelos, la gallina debe ser fiel a su obligación. La estructura del hexagrama es viento arriba y lago abajo. Una imagen del viento soplando sobre el agua. La zona por encima de un lago es un espacio muy abierto. Cuando el viento llena este espacio, este parece vacío, aunque está lleno con la energía del viento. Del mismo modo, la sinceridad viene del corazón y a menudo es más fácil sentirla que verla. En la antigüedad, la gente corriente no podía permitirse ofrecer grandes animales para adorar al Señor de los cielos. Ofrecían cerdos y peces en primavera y otoño, que serían animales pequeños. Gracias a su sinceridad interior y a su confianza recibían bendiciones. Así, el rey Wen dice: sinceridad interior, cerdos y peces, buena fortuna. Bien, esto también hace referencia a la cultura ritual, en donde para establecer como un vínculo con el reino espiritual se ofrecían sacrificios. Lo importante es que haya una sinceridad en la ofrenda, una sensación de respeto y sobre todo gratitud, para que esta ofrenda tenga sentido en una dimensión espiritual. Hacer un ritual sin una sinceridad interior sería como algo vacío. Dice entonces el texto siguiendo, dice: a partir de este Gua, de este hexagrama, Confucio adquirió conocimiento sobre el principio del medio dorado, o sea, la regla del medio dorado. En su doctrina, Confucio dice: bajo el cielo, solo la persona que posee la más completa sinceridad y confiabilidad es capaz de desarrollar plenamente su verdadera naturaleza. Si uno es capaz de desarrollar plenamente su verdadera naturaleza, es capaz de desarrollar plenamente la naturaleza de los demás. Si uno es capaz de desarrollar plenamente la naturaleza de las otras personas, es capaz de desarrollar plenamente la naturaleza de todas las criaturas. Al hacerlo, es capaz de participar en las funciones transformadoras y nutritivas del cielo y la tierra y convertirse en uno con el cielo y la tierra. Bien, entonces, desde la sinceridad y confianza interior, uno puede desarrollar su propia naturaleza. Desde esta propia naturaleza, ayudar a los demás a desarrollar su propia naturaleza. Desde el ayudar a los demás, influir a todas las criaturas, y al hacerlo está siendo uno unido con el cielo y la tierra, ¿no? En esta forma de participar con la totalidad. Todo partiendo siempre desde la sinceridad interior. El significado, según el maestro Juan, seguimos, dice: este hexagrama expone el principio de la sinceridad y la honradez. Los antiguos chinos lo consideraban la fuente de todas las virtudes. La sinceridad y la honradez acercan a las personas, son la raíz de la convivencia.
La estructura del hexagrama es viento arriba, lago abajo. El viento representa a la hija mayor, el lago a la menor. En este hexagrama, la mayor y la menor están en la posición que les corresponde, o sea, la mayor está arriba de la menor. Cuando están invertidos aparecía el hexagrama de el conflicto interno también. En este caso están en su posición correcta, se aman y confían la una en la otra. La naturaleza de cada una es tan armoniosa como la de la otra, que es una gentil y la otra alegre. O sea, el viento es la suavidad y el lago es la alegría. Sería suavidad hacia afuera, alegría hacia adentro. Las dos líneas sólidas de la parte superior representan el cielo, las dos líneas sólidas de la parte inferior representan a la tierra y las dos líneas blandas del centro representan a los seres humanos. Esto es en general, en todos los hexagramas, siempre las dos líneas de arriba representan el plano celestial, el plano terrenal, las dos de abajo, y las dos del medio, el plano humano. En este caso hay dos líneas sólidas arriba, dos líneas sólidas abajo, y en el medio dos líneas blandas. El ser humano se nutre del cielo y de la tierra, y hereda la naturaleza de la sinceridad y la confianza. Por eso nos crearon el cielo y la tierra. Las líneas quebradas del centro representan un corazón abierto, libre de prejuicios y receptivo a la verdad. Cualquiera de los dos sería apropiado como anfitrión del hexagrama, sin embargo, dado que la sinceridad y la confianza requieren fuerza interior, la línea sólida del segundo o quinto lugar deberían ser los anfitriones. A veces eso del regente del hexagrama, pueden haber más de un regente, o sea, más de una línea que le imprime su carácter al hexagrama. Acá se toma la línea sólida del quinto lugar porque está en la posición suprema que correspondía a la posición del rey. En el texto Yao de esta línea es un poco difícil de entender. Solo en esta línea está el nombre del hexagrama, entonces hay una conexión directa con la línea esta y todo el hexagrama, o sea, la quinta línea, la que sería el regente. En el contexto histórico dice, durante su permanencia en quietud, es decir, en su meditación, el rey Wen se sintió feliz de que tras promover la moderación de su país, o sea, la restricción de la que habíamos hablado en el hexagrama 61, la gente se acostumbrara a restringir tanto sus gastos como su comportamiento, o sea, poner límites al comportamiento. Practicaban el establecimiento de límites con sinceridad y confianza. De este modo, incluso la presentación de pequeñas ofrendas seguía trayendo buena fortuna. Era hora de seguir avanzando. El duque de Zhou dice que, siendo sincero y digno de confianza, uno debe estar tranquilo y confiado. No debería ser tan natural como una grulla madre llamando cariñosamente a sus crías. Uno debe persistir en ser sincero y digno de confianza. Primero tocar el tambor y luego parar no es la actitud adecuada. Se referencia a el desempeño de los rituales, ¿no? Siendo sincero y digno de confianza, uno es capaz de vincularse con los demás en unión. La exageración se asemeja al canto de un gallo ascendiendo al cielo. No es práctica ni realista, solo trae desgracias. Esto es respecto al comentario de las distintas líneas. El gallo ascendiendo al cielo es como una imagen de un ave, que en el caso del gallo, que no está siendo sincero y veraz con su verdadera naturaleza. La naturaleza del gallo no es ascender alto en el cielo. Entonces, pretender ser lo que no se es sería la idea. No es ni práctico ni realista y trae desgracias, y ocupar el lugar que a uno realmente le corresponde sí sería lo correcto, o sea, no caer en la exageración. Bien, esto respecto de la interpretación del maestro Juan. En el caso de Wilhelm, vamos a ver lo que nos dice. Él lo traduce como Chung Fu, la verdad interior. Dice, por sobre el lago sopla el viento y remueve la superficie del agua. Así se manifiestan efectos visibles de lo invisible. El signo se compone de trazos firmes arriba y abajo, mientras que el centro se halla abierto. Esto señala que el corazón está libre de prejuicios, de modo que está capacitado para acoger la verdad. En cambio, los dos signos parciales o los trigramas contienen en su centro sendos trazos firmes, es decir, tanto el viento arriba como el lago abajo tienen un trazo firme en el centro. Esto indica el vigor de la verdad interior manifiesto en sus efectos. Las cualidades de los signos parciales son: arriba, suavidad, transigencia frente a los inferiores;
Abajo, aceptación regocijada de la obediencia para con los superiores. Es decir, la suavidad es la suavidad del viento y el regocijo es el del lago, la alegría del lago. Tales condiciones crean la base de una confianza mutua que posibilita los éxitos. El carácter o el ideograma para fu, verdad, representa en realidad la imagen de una pata de gallo o de pájaro sobre un pichón. Contiene la idea de empollar, el huevo es hueco. Es preciso que la fuerza de lo luminoso actúe en forma vivificante desde afuera. No obstante, en lo interior ha de existir un germen de vida, para que la vida pueda ser despertada. Especulaciones de vasto alcance pueden asociarse con estas ideas. Bien, o sea, es como un tema que da como para mucho desarrollo. En el juicio dice verdad interior, cerdos y peces, ventura, hacía referencia a los sacrificios pequeños. Es propicio cruzar las grandes aguas, es propicia la perseverancia, o sea, un hexagrama auspicioso. Dice, los cerdos y los peces son los animales menos espirituales y por lo tanto los más difíciles de ser influidos. Es preciso que el poder de la verdad interior haya alcanzado un alto grado antes de que su influjo alcance también a semejantes seres. Cuando uno se halla frente a personas tan indómitas y tan difíciles de ser influidas, todo el secreto del éxito consiste en encontrar el camino adecuado para dar con el acceso a su ánimo. En primer lugar, interiormente hay que liberarse por completo de los propios prejuicios. Se debe permitir, por así decirlo, que la psiquis del otro actúe sobre uno con toda naturalidad. Entonces uno se le acercará íntimamente, lo comprenderá y adquirirá el poder sobre él, de modo que la fuerza de la propia personalidad llegará a cobrar influencia sobre el otro a través de esa pequeña puerta abierta. Esto es un poco como en las estrategias de persuasión, podríamos decir. Uno primero tiene que entrar en diálogo con el otro a través de los códigos y los manerismos de la otra persona y desde ahí tratar de ejercer algún tipo de influencia. Cuando luego ya no haya obstáculos insuperables de ninguna clase, podrán emprenderse aún las cosas más riesgosas, como la travesía del agua grande. Si cruzar grandes aguas implica emprender grandes obras y se obtendrá éxito. Pero es importante comprender en qué se funda la fuerza de la verdad interior. Esta no se identifica con una simple intimidad o con una solidaridad clandestina. Vínculos íntimos también pueden darse entre bandidos. También en este caso significa, por cierto, una fuerza, pero no es una fuerza venturosa puesto que no es invencible. Toda asociación basada en intereses comunes solo puede llegar hasta un punto determinado. Donde cesa la comunidad de intereses, también termina la solidaridad, y la amistad más íntima se transforma a menudo en odio. Tan solo allí donde lo recto, la constancia, constituye el fundamento, la unión seguirá siendo tan sólida que triunfará de todo. Es interesante esta idea de, para que haya unión, también tiene que estar este interés en común. En el momento en el que se pierden estos intereses en común, todas las asociaciones llegan a su fin. La imagen dice, por sobre el lago está el viento, la imagen de la verdad interior. Así el noble discute los asuntos penales con el fin de detener las ejecuciones. Vuelve a aparecer el concepto de la aplicación de penalidades y castigos, que ya viene apareciendo en otros hexagramas. Dice, el viento mueve el agua porque es capaz de penetrar en sus intersticios. Así, el noble, cuando debe juzgar faltas cometidas por los hombres, trata de penetrar en su foro interno con gran comprensión para formarse un concepto caritativo de las circunstancias. Toda la antigua jurisprudencia de los chinos tenía por guía esta idea, es como tratar de entender la intención. La más elevada comprensión, que sabe perdonar, se considera como la más alta justicia. Semejante procedimiento judicial no carecía de éxito, es decir, tenía éxito, pues se procuraba que la impresión moral fuese tan fuerte como para no dar motivos de temer abusos como consecuencia de tal lenidad, pues esta no era fruto de la flaqueza, sino de la claridad superior. Bien, bueno, un concepto que vuelve a aparecer, sobre todo en la interpretación de Wilhelm sobre la aplicación de los castigos. En este caso es apelando a la suavidad y a la alegría, buscando entender la sinceridad interior. En este caso sería tratar de discernir cuáles son los verdaderos motivos que llevaron a la persona a cometer una falta y a partir de ese discernimiento tratar de establecer un castigo, si se quiere, justo o correcto.
En lo personal, yo creo que la sinceridad interior también tiene que ver con esto de reconocer cuál es la propia naturaleza y en base de eso uno puede, al menos con uno mismo, también la sinceridad con uno mismo sería establecer con quiénes hacer alianzas o en qué proyectos embarcarse, por así decirlo, ya que cuando uno está no siguiendo esa naturaleza interior, muchas veces las fuerzas empiezan a flaquear y naturalmente los proyectos terminan por fracasar. Entonces, para mí, como reflexión, también basado en lecturas en las que he obtenido este hexagrama respecto de proyectos que hoy en día ya han caducado, por así decirlo, podría decir que muchas veces cuando uno está embarcado en proyectos que no son fieles a la propia naturaleza, es de esperar que esos proyectos tarde o temprano lleguen a su fin o que uno por lo menos los abandone. Entonces, la idea es tratar de conectar con aquello que realmente resuena con mi verdadera naturaleza y en ese caso va a aparecer esta buena fortuna de la que está hablando el I Ching. Así sean en las cosas pequeñas, como decía el maestro Juan, en cosas pequeñas, si uno es sincero, si uno sigue su propia naturaleza, uno va a favor de ello, es más fácil que ocurra el éxito que pertenecer a grandes proyectos en los cuales uno no está realmente siguiendo su propia naturaleza. Bien, como una reflexión al respecto. El siguiente hexagrama, en este caso, en lugar de dar vuelta los hexagramas, porque es un hexagrama simétrico, hay dos líneas enteras arriba, dos abajo y dos partidas en el centro, lo que hacemos es cambiar todas las líneas yin por líneas yang y todas las yang por líneas yin. Entonces me quedan arriba el trueno y abajo la montaña, o sea, el trueno sobre la montaña, y es el hexagrama 62 Xiao Wo o pequeño excedente, pequeño exceso también. Vamos a ver la interpretación. Dice Xiao significa pequeño o poco. Wo tiene varios significados. Exceder, pasar, cruzar, más allá del límite, algo que viene después, una falta. También hace referencia a una falta o un error. Y otros así, es como pasarse de la raya, como se dice. La lista es larga. Wilhelm traduce Xiao Wo como preponderancia de lo pequeño. Blofeld lo traduce como lo pequeño sobrepasa. Acá se utiliza pequeño excedente. En referencia también a esto estaba el otro hexagrama que es el gran excedente, con la imagen de una viga grande apoyada sobre apoyos muy débiles. En este caso es pequeño excedente, dice cuando las personas tienen sinceridad y confianza, hablando de sinceridad interior, dice seguramente la llevarán a la práctica, así después de sinceridad interior sigue pequeño excedente. En la decisión del rey Wen, Xiao Wo denota pequeño excedente, cuando uno actúa es difícil evitar excederse. En el texto del duque de Zhou, las líneas Yao, el texto de cada línea, denota pasar de largo. Hacer una de más, o pasarse tres pueblos, como se dice hoy en día. El primer ideograma de este hexagrama, Xiao, simboliza pequeño. Hay tres trazos, uno curvado hacia la izquierda, otro hacia la derecha y otro vertical, que simboliza que está dividiendo en dos, un acto de división para los antiguos. Cuando las cosas se dividen, se vuelven pequeñas. En el segundo ideograma, Wo consta de dos partes. Tres trazos curvos en la parte superior izquierda representan tres huellas que avanzan, como el acto de caminar. Debajo está el ideograma Zhi, que significa parar, y a la derecha está el ideograma Wo, que le da el sonido. Es decir, asemeja a la vista lateral de una sección de una casa, donde hay dos pilares a cada lado y una viga sobre ellos. Debajo de la viga un pequeño cuadrado que representa la boca o una persona, y la imagen de una persona debajo de la viga y entre los dos pilares muestra que es una casa. Encima de la viga hay como una estructura adicional que significa la carga extra, que sería el exceso, pero en este caso igual es pequeño exceso. El hexagrama es el inverso del anterior, sinceridad interior. Excederse un poco proviene de ser demasiado sincero y digno de confianza. La estructura del hexagrama es trueno arriba y montaña abajo. Los antiguos observaron que el sonido del trueno se debilita cuando es bloqueado por una montaña. En correspondencia con esto, sopesaron los pros y contras del exceso y la insuficiencia. Se cree que el hexagrama en sí mismo se asemeja a un pájaro, con las dos líneas sólidas en el centro representando el cuerpo y las dos líneas blandas en la parte superior e inferior representan las alas.
Este hexagrama es una continuación del anterior. Chongfu. Fu es una gallina empollando a un pequeño, ahora el polluelo ha crecido. Para un gallo o una gallina no es favorable volar hacia arriba. Volar hacia abajo es mucho más fácil y seguro. Hay un lugar donde descansar. Por esta razón, el comentario en la decisión dice: el pájaro que vuela deja un mensaje. No es apropiado ascender, apropiado descender. Gran fortuna. Cada hexagrama se compone de 6 líneas. Si son 3 yang y 3 yin, están en equilibrio. Las líneas yang simbolizan lo fuerte y las líneas yin lo débil. En gran excedente había 4 líneas yang y 2 líneas yin. En este hexagrama hay 4 líneas yin y 2 líneas yang. Por lo tanto, lo pequeño y lo débil excede a lo grande, y en este hexagrama se llama pequeño excedente, o lo débil excede, porque hay más líneas yin que líneas yang. Bien, respecto de la imagen del pájaro está esta idea, no sé si lo han visto por ahí, pero por ejemplo los grandes pájaros como los buitres o los cóndores necesitan planear para volar, entonces tienen que ir hacia abajo para poder remontar vuelo. Si el gran pájaro quisiera ir hacia arriba, como es tan pesado, en realidad no va a poder. Entonces por eso también está esta imagen de ir hacia abajo trae aventura. A veces uno antes de remontar vuelo necesita primero ir hacia abajo. Pequeño excedente, dice: el nombre del hexagrama es difícil de comprender, el texto no lo define con claridad. Debido a la variedad de significados del hexagrama, diferentes eruditos sostienen distintos puntos de vista. Está claro que la decisión del rey Wen de Xiao Wo denota excederse poco, es una advertencia contra la exageración. En el texto Yao del duque de Zhou, de cada una de las líneas, significa pasar de largo. En la decisión hay 2 veces que se utiliza la palabra no, o sea, aparece varias veces la idea de el no, como un negativo, ¿no? Cuando aparecen, significa una advertencia. En la decisión del rey Wen dice: un pájaro volando deja un mensaje. No es apropiado ascender, es apropiado descender. El comentario de Confucio reitera el mensaje de advertencia: ascender es contrario a la situación, descender es acorde con el momento. Presta atención a esto y ten mucho cuidado. La estructura del hexagrama trueno arriba, montaña abajo sugiere que el sonido del trueno se debilita por un bloqueo de las montañas. Este hexagrama muestra el principio de sopesar los pros y los contras del exceso y la insuficiencia. En general, la insuficiencia es mejor que el exceso. Por ejemplo, no comer es mejor que comer en exceso. Cuando las leyes del tráfico limitan la velocidad, y si uno conduce por debajo de este límite de velocidad, solo pierde su tiempo, pero si uno lo excede, puede terminar en un accidente o ser multado. Además, el rey Wen sugirió que solo se pueden exceder un poco los asuntos pequeños, nunca los grandes. Es decir, en los pequeños asuntos podría uno excederse un poco, pero nunca en los grandes, como tener más cuidado en ese caso. El regente del hexagrama es la línea blanda del quinto lugar. En chino, el significado exacto de excederse es ir más allá del camino medio. Esto viola la doctrina del medio dorado, o sea, es buscar el camino central. Parecido también el concepto budista de buscar el equilibrio, en no ir a los extremos, ¿no? El pequeño exceso es un momento de transición. Durante la transición, la insuficiencia es mejor que el exceso. Se pueden realizar pequeños asuntos, pero no grandes asuntos. En el contexto histórico dice: mientras el rey Wen estaba sentado en quietud, en meditación, tuvo la intuición de que después de que la gente adquiría sinceridad interior y confiabilidad, tendían a exagerar las cosas. La experiencia le decía que los grandes excesos hacían ceder la viga, como en el hexagrama de gran excedente. Se dio cuenta de que la insuficiencia era mejor que el exceso. Había que ser firme y recto para llevar a cabo pequeños asuntos. Entonces los pequeños asuntos se acumularían y se convertirían en grandes. Un pájaro que vuela no puede volar todo el tiempo. Es apropiado descender a veces. El duque de Zhou advierte que si uno vuela demasiado alto como un pájaro, traerá la desgracia. Cuando se conoce a alguien, hay que estar en guardia ante el peligro de ir demasiado lejos. Si uno no ejerce autocontrol, la desgracia será de su propia cosecha. Acá, bueno, hay varias ideas que me vienen a la mente, pero también pienso en esto del hecho de estar como en esta idea del trabajo, ¿no? Explotándose a sí mismo o a otros también permanentemente,
tarde o temprano eso va a terminar mal. Siempre un poco lo que nos dice es que en esta idea de pequeño exceso es que conviene estar un poco por debajo de nuestra capacidad límite. Si siempre estamos al límite, pues estamos muy propensos a sobrepasarnos de ese límite y por lo tanto puede llegar a haber una desgracia, como se dice, ¿no? Como con esta idea de sobrecargar demasiado la viga. Bien, vamos a ver qué nos dice entonces Wilhelm sobre la preponderancia de lo pequeño. Dice, mientras que el signo, la preponderancia de lo grande, que es el 28, tiene preponderancia de trazos fuertes colocados adentro, encerrados entre los dos trazos del comienzo y del final, en este caso la preponderancia es de los trazos débiles, que asimismo se hallan afuera, mientras que los fuertes están adentro. En ello precisamente reside el estado de excepción. Hallándose afuera los trazos fuertes, tenemos los signos de Yi, la alimentación, y Chung Fu, la verdad interior, que es el que veníamos de ver recién, que no designan ninguno de los dos estados de excepción. Cuando los fuertes tienen preponderancia en el interior, deben imponerse. Esto da origen a luchas y estados de excepción en gran escala. Aquí, en cambio, lo débil ha de hacerse necesariamente cargo de la representación hacia afuera. Cuando alguien posee una naturaleza que en verdad no se halla a la altura de una posición directiva que ocupa, se presenta la necesidad de una extraordinaria precaución. Es decir, habla de la propia naturaleza, como en el hexagrama de la sinceridad interior, no está a la altura de la posición directiva que se ocupa. Es decir, estar en un lugar que quizá a uno no le corresponde. En el juicio dice, preponderancia de lo pequeño, éxito, es propicia a la perseverancia, pueden hacerse pequeñas cosas, no deben hacerse cosas grandes. El pájaro volador trae un mensaje, no es bueno aspirar hacia lo alto, es bueno permanecer abajo, gran ventura. Dice el texto, una extraordinaria modestia y escrupulosidad se verá sin duda recompensada por el éxito. Si es importante que tales virtudes no se conviertan en huera fórmula y en un modo de ser rastrero. Antes bien, se tienen que observar acompañadas por la debida dignidad en el comportamiento personal, de modo que uno no se envilezca. O sea, también sería como no ser exageradamente modesto, también. Ni presumir demasiado. Es preciso comprender cuáles son las exigencias del tiempo a fin de poder encontrar la debida compensación para las carencias y los daños que afligen este tiempo. De todas maneras, no deben esperarse grandes éxitos, puesto que para obtenerlos falta la fuerza necesaria. Por eso es tan importante el mensaje que aconseja no aspirar a cosas elevadas, sino atenerse más bien a las de abajo. El hecho de que este mensaje sea traído por un pájaro se desprende de la figura del signo, los 4 trazos fuertes y pesados en el interior, solo apoyados afuera por 2 trazos débiles, como en el caso del gran exceso, da la imagen de una pesada viga maestra en el tejado. En el caso presente se encuentran afuera, y en número mayor, los trazos livianos portadores. Esto da la imagen del pájaro que planea. Pero el pájaro no debe soberbiamente pretender volar hacia el sol, que antes bien ha de descender hacia la tierra donde se halla su nido. Con ello da el mensaje que enuncia el signo, como la metáfora de Ícaro que quiere volar hacia el sol y se derriten sus alas de cera y bueno, termina mal. O sea, no pretender subir demasiado alto y recordar dónde está el propio nido también. En la imagen dice, sobre la montaña está el trueno, la imagen de la preponderancia de lo pequeño, hacia el noble en su conducta da preponderancia a la veneración, en casos de duelo da preponderancia al duelo, en casos de gastos da preponderancia a la economía. El trueno sobre la montaña es distinto del de la planicie. En las montañas el trueno es mucho más cercano, mientras que fuera de las regiones montañosas es menos audible que el trueno de una tormenta común. Por eso el noble extrae de esta imagen la exhortación de examinar cuál es el deber de todas las ocasiones más de cerca y en forma más directa que la gente sumida en la vida cotidiana. A pesar de que por esa razón vista de afuera su conducta pueda parecer mezquina, él es particularmente escrupuloso en sus actos. En casos de duelo, lo afecta mucho más el sobrecogimiento interior que todo formalismo pequeño y externo. Es decir, es como más importante el pesar interior que
la exageración la formalidad exterior. En el duelo hablamos de, por ejemplo, ante la pérdida o funerales. Y en las expensas destinadas a su propia persona se muestra sencillo y sin pretensiones, de manera extraordinaria. La causa de todo esto, a los ojos de la mayoría de la gente, aparece como un fenómeno de excepción. Pero lo esencial de esta excepción radica en el hecho de que en su manifestación exterior se ubica del lado del hombre común. Bien, un poco con esta idea de no presumir, de ocupar el lugar bajo, cultivar este atributo que es muy valorado en todo el I Ching, es la humildad, y en su práctica, en sus actitudes, en sus gastos, siempre como buscando no sobrepasarse para realmente poner el valor, como habíamos visto en el hexagrama de la sinceridad interior, de el cultivo del interno y no tanto en la demostración, en la pompa, como se dice, hacia lo externo. Bien, bueno, este es entonces el penúltimo encuentro de estudio. En el siguiente vamos a ver los últimos dos hexagramas y vamos a terminar de esta manera con todo el ciclo del I Ching. Así que espero que les haya gustado y estamos en comunicación para próximamente va a venir seguramente un curso de cómo utilizar el I Ching. Vamos a volver a las herramientas básicas para ya acceder a este material.